Seamos francos, en Internet todos nos hemos topado con palabras o términos que fueron sobreexplotados y bastardizados hasta un punto donde su significado se distorsiona o se tergiversa. Lastimosamente es algo que ya ha pasado y que seguirá pasando, pero siento que hay palabras de las cuales no se debería distorsionar su significado o su concepto. Últimamente salieron un montón de casos de víctimas que lastimosamente se toparon con este tipo de trastornados que se aprovecharon de su confianza y de su vulnerabilidad, donde en el peor de los casos, el agresor logró cumplir su objetivo y salirse con la suya, pero hoy no vengo a hablar sobre casos en específico, hoy haré una respuesta hacia un video del cual no me convenció su hipótesis. Verán, hace no mucho, me encontré con el video de la usuaria Jamili, o actualmente llamada anécdotas paradigmáticas o simplemente anemática. El video habla de cómo hay un supuesto grooming entre adultos, y ya con ver el título y la miniatura, ya te das cuenta de lejos cuál es el problema. En primer lugar, la misma definición de grooming contradice la idea que propone anemática. El término de grooming es un modus operandi que usan los depredadores adultos con un menor de edad, en donde ellos usan técnicas de manipulación para abusar de la confianza que existe entre el vínculo de ambos y lograr obtener algo sexual, ya sean imágenes, fotos o vídeos. El problema es que el término grooming en adultos no puede ser válido porque ya de plano esto sería manipulación emocional, y no me malentiendan, un abuso sexual en adultos existe, ya sea por la fuerza o de una forma más elaborada mediante la manipulación, pero este mismo ya posee múltiples términos para diferentes tipos de situaciones, como abuso, chantaje, coerción, acoso, etc. Lo más problemático de esta situación es que cita de fuentes de instituciones de las cuales no se pueden tomar como confiables o que han llegado a una conclusión bastante sólida sobre esta investigación sobre grooming en adultos, lo cual pone en peligro el término real de la palabra, cosa que eso ya lo hablaré más tarde. El problema es que parte de esas investigaciones institucionales se han ido por la vía más fácil y contradictoria, porque usan el término para los casos de adultos con discapacidades los cuales han sido abusados, pero justamente, este entra dentro del abuso sexual porque lastimosamente ellos no se pueden defender. No puedes usar el término grooming porque este consiste en un adulto abusando de la confianza de un menor. Es una preparación. Un menor de edad sigue siendo demasiado inmaduro para poder detectar estos actos. Algunos sí logran hacerlo, pero otros tristemente no, porque no son conscientes de este peligro, y por eso un adulto puede aprovecharse fácilmente de un menor de edad, y aquí está la diferencia. Si bien el adulto termina cayendo igual en estas manipulaciones, porque el agresor se aprovechó de su condición vulnerable como por ejemplo un daño emocional o psicológico, la diferencia es que un adulto no pierde la inocencia, a diferencia de un menor de edad, donde este es expuesto a cosas que no debería ver, o es obligado a hacer cosas que no debería hacer una persona de su edad, y ojo, está mal que uno se aproveche de una persona adulta vulnerable. El problema es que diluyes el término al afirmar que esto pasa entre adultos. Permitir utilizar el término en adultos solo destruye el peso, sobre todo en internet, que es tan fácil lograr que el significado de una palabra o término se bastardice. Este video es pura desinformación, y esto de por sí ya es un peligro, porque capaz existan enfermos mentales que quieran utilizar tu video como excusa para justificar sus horribles acciones, pero bueno, es algo que deberías corregir. Estás a tiempo de hacerlo, antes que llegue uno de estos sujetos a querer blanquearse usando tu video, lo cual no creo que suceda de la noche a la mañana, ¿verdad? ¡Ay mierda! Ya que esta usuaria sacó una segunda parte, tocará reestructurar este video. Ya les adelanto de antemano que esta segunda parte es una respuesta al video del usuario Emperador Verde, donde a su vez trata de afirmar por qué este término existe.
Primero dices que el término es seguro de usar porque ya está siendo usado profesionalmente. Esto es una verdad a medias. Si bien no es inseguro como tal, lo realmente problemático es usarlo como si ya fuera un concepto completamente aceptado o con un significado definitivo. Aclaro que usar un término en desarrollo es en cierta parte seguro desde un punto de vista académico, siempre y cuando que se haga sin exagerar el grado de aceptación que tiene. El problema aquí es que cometes esto último al exagerar su grado de aceptación, creyendo que el término es totalmente correcto y que todos deberíamos usarlo o prestarle más atención. Si bien algunos investigadores utilizan este término, todavía no es de un uso generalizado. Anne suele quejarse de que usan como principal fuente diccionarios o enciclopedias diciendo que están desactualizados. Sin embargo, algo que también debes tomar en cuenta es que no todas las entradas envejecen al mismo ritmo, porque una definición puede seguir siendo válida aunque otras partes de la obra necesiten actualización, siguen teniendo valor como evidencia, especialmente cuando reflejan el uso general de un término. Además, veo muy hipócrita de tu parte quejarte de fuentes desactualizadas cuando tú has usado una fuente de 2007 y otra de 2019. Dices que Emperador Verde se genera una visión de túnel cuando menciona que una de tus fuentes supuestamente se contradice al resaltar que los casos de grooming se enfocan en menores, pero ¿acaso mencionaste que esa misma fuente que Emperador Verde trata de corregir hablaba también de casos en adultos? Si tu intención era mencionar que el grooming basado en esa definición puede aplicarse en adultos, pues créeme que te salió mal porque no lo planteaste correctamente, y esto solo me deja muy en claro lo mal ejecutado que estaba tu anterior video. Cuando te pidieron mencionar un ejemplo o algún caso que haya sucedido, solo te dedicas a hablar sobre un caso, que seamos sinceros, se nota de lejos que es una experiencia tuya o a la de un cercano tuyo. El problema aquí es que esto no es evidencia empírica, ni tampoco puede ser catalogado como tal, porque esto puede verse sesgado, por lo que esta supuesta evidencia es para tu mala suerte inválida, porque esto parece más un caso aislado que una serie de eventos que puedan pasar comúnmente. Emperador Verde dice que si bien un adulto con problemas mentales puede ser manipulable y susceptible, pero que no es comparable con lo que le pueda pasarle a un niño, mas no dijo que un adulto para su edad debería ser consciente de estas acciones, solo dijo que personas con problemas mentales son más susceptibles a ser vulnerables, ya sea por engaños o manipulaciones. Aquí solo tergiversas y llegas a meter palabras en la boca de otro. Luego Anne procede a explicar otro ejemplo donde una persona hundida accede a la ayuda de otra persona sin darse cuenta que el agresor la está manipulando para usarla con fines sexuales. El problema aquí es que literalmente acabas de describir explotación sexual. Anemática dice que el grooming no va tanto por la corrupción infantil, sino que todo va por la desensibilización sexual, y con todo respeto, me sorprende el nivel de estupidez que acabo de oír, porque haces a un lado un factor que realmente le da peso a esta palabra generalmente, porque no es lo mismo que manipule a un menor que a alguien que supera los 18 con malos fines. En el caso del menor sí hay un verdadero problema, porque lo termine exponiendo a material o a conductas muy inapropiadas. Anemática menciona todo lo malo de la desensibilización sexual, de cómo la víctima es expuesta progresivamente a la interacción sexual entre ambos, y cómo al final el agresor consigue su objetivo. Felicidades, tú misma te pusiste el pie, porque el detalle que olvidaste es la diferencia abismal que hay si haces esto mismo en una persona menor, porque de todas formas lo expones a interacciones que son turbias para alguien de esa edad. Y el texto de esta misma parte me llama la atención, se me hace una ridiculez porque menciona que hay varios adolescentes que ven porno como a los 13 años, insinuando que de seguir la lógica de Emperador Verde, los casos de esas víctimas no cuentan, solo porque te dijo que no es lo mismo exponer a un adulto que a un menor a material inadecuado, y tu retórica se me hace un sinsentido porque un adulto es responsable de protegerlo de ese material, no exponerlo. Si se expone a un menor que ya está acostumbrado, lo único que haces es empeorar el problema reforzando esa desensibilización, por ende no ayudaría al menor a desarrollar una sexualidad sana. De hecho, que un menor ya esté acostumbrado a este tipo de desensibilización solo ayuda a que el agresor cometa con creces su vil objetivo. Por último, dices que el grooming es un tipo de manipulación, y que esta última palabra no se puede usar como tal por lo muy ambigua que es. Se entiende, pero el problema es que indirectamente vuelves ambigua la palabra grooming al tratar de plantear la idea de que este método generalmente se puede aplicar tanto en niños como en adultos, cuando en realidad este término universalmente es más aceptado para señalar casos infantiles. Al suavizar esta palabra diciendo que también puede aplicar entre adultos, provoca que se pierda el peso que realmente tenía esta. Para acabar esta parte, voy a mencionar una parte de tu artículo que me llamó la atención pero en un mal sentido.
Dices que el término ya estaba siendo bastardizado. Si bien esto es cierto, esto no significa que sea bueno que banalices un término que ya de por sí ya tiene este problema. Ahora tratas de relacionar el grooming con la pederastia, lo cual en parte es cierta, porque tratas de explicar que el grooming puede llevar a ese camino. Ok, dices que está mal que banalicen la pederastia a casos de grooming, mencionando a usuarios que literalmente abusaron de un menor, pero que de todas formas se los tacha de groomers. Mi problema aquí es que aquí le quitas el peso de la palabra groomer, porque al mencionar que esto puede ocurrir tanto en niños como en adultos, el peso que realmente tenía desaparece. Por ejemplo, si una persona que le pidió el pack a una menor y que consiguió su objetivo con creces, es minimizado ya que el perpetrador no llegó a su objetivo final, que es el cometer pederastia, indirectamente diluyes el término y su peso al querer proponer que este proceso igual le pasa a adultos. Y aquí cabe dejar en claro algo, no todos los groomers usan como puente este método para cometer pederastia, hay algunos que solo se limitan a recibir packs o a conversaciones indecentes con menores mediante este método, pero solo se quedan en eso o ya de plano no logran completar estos objetivos, pero esto no significa que deberíamos minimizar sus acciones y su fatal atracción a menores, como tú lo hiciste indirectamente en tu ensayo. ¿Qué puedo decir de todo esto? La verdad es que tengo ciertas discrepancias con la aceptación de este término. Mi problema es la distorsión del término y cómo el querer ampliarlo indirectamente diluye su significado. Consecuentemente, la palabra groomer puede perder el peso que tenía. Para señalar a un adulto que se aprovechó de un menor abusando de su confianza, es el equivalente de medir con la misma vara a un abusador sexual que a un pederasta. Ambos son delitos, pero lo último es seriamente grave porque involucra a un niño. Me sorprende cómo tuviste que tergiversar algunas cosas del video para que la balanza se ponga a tu favor. Sinceramente, si no sabías responder esa parte, mejor solo te hubieras enfocado en responder lo necesario en vez de errar con un hombre de paja en uno de los argumentos del video. Todo este tema en general depende de fuentes y bibliografías, y no hay un análisis sólido porque no fundamentas tus fuentes o desarrollas un argumento coherente, simplemente viste correcto una idea sin fijarte si este tiene fisuras. No hay nada malo en usar bibliografías o fuentes, pero el chiste de usarlos es que te sirvan como un buen respaldo para el argumento, pero no necesariamente tiene que ser todo el argumento en sí. Sinceramente, todo este tema se puede aclarar viendo cuál es la definición más aceptada del grooming. Ya lo dije y lo vuelvo a reiterar, decir que el grooming se puede aplicar con adultos es banalizar el término, porque el peso que tenía esta palabra para condenar a personas con atracción a menores desaparece y esa gravedad se minimiza. Sé que tu objetivo no era ese, pero lamento informarte que indirectamente diluyes un concepto y con todo respeto, la reacción que has tenido con gente que discrepa con tu idea no ayuda a tu situación. ¿Qué pensarían de una persona que cuando le llevan la contraria, siempre se excusa con que no te leíste su artículo o viste su video completo? En ahí ya no hay una idea de debatir donde, más que tratar de contrastar tus ideas, solo tratas de cerrar una discusión tratando de vender tu información como una verdad absoluta. Esa prepotencia, más que ayudar a tu postura, solo le echa más leña al fuego y te deja más mal parada de lo que estabas. Y una cosa más, trata de desvalorizar este video o los anteriores que te dedicaron. A mí me da igual, ya a este punto ya quedó muy en claro que no vale la pena discutir con personas que de a huevo quieren tener la razón por más que su video sea desinformación riesgosa.
quisiera que malinterpreten este video, así que voy a dejar este último mensaje, sinceramente dejando de lado que si el término es válido o no. De todo esto, al menos se podría rescatar el mensaje del video, donde si eres, o conoces a una víctima que está sufriendo algún tipo de agresión o vulneración, no deberían callarse ante tal situación, porque una funa no siempre puede ser grooming, puede incluir otras acciones graves, como puede ser una estafa, una agresión sexual, acoso, difamaciones, doxeos, etc., y que una persona sea víctima de un tipo de manipulación para fines sexuales, debe sentirse horrible y es una acción cuestionable por la cual se debería condenar al agresor, y es algo que no se deberían minimizar porque al fin de cuentas, hablamos de una víctima que sufrió algún tipo de agresión que le dejó heridas psicológicas que tardan en sanar. Y esto que diré lo digo sin el afán de querer buscar bardo o de querer tener la razón, pero, en esta ocasión lastimosamente ese mensaje de concientización que intentas dar, se ve entorpecido por el cómo intentaste ampliar más a un término que generalmente es más utilizado para señalar casos infantiles, y el cómo esta palabra se ve trivializada de forma indirecta por más que esa no fuera tu intención, y como lo dije más antes, algunas de tus respuestas no ayudan a la situación, solo te dejan más mal parada de lo que estabas. Por último, algo que olvidé mencionar, es sobre una recomendación que quisiera hacerle a todos aquellos espectadores que están viendo este audiovisual. No quiero que le vayan a tirar hate a esta usuaria por dos razones. La primera es que le damos la razón, haciéndole creer que somos la mayoría que no quiere escuchar una supuesta verdad, y la segunda es porque va a responder con la misma justificación de siempre, la de que no nos vimos o leímos completamente la información, o que no entendemos este tema. Por mí que ella haga lo que quiera, yo ya dejé muy en claro cuáles son mis desacuerdos y discrepancias con este tema. Vaya que este tema sí que me dejó cansado y hubo contratiempos que me obligaron a rehacer este video, como el cambio de celular y que luego esta usuaria saque otro video del tema haciendo que reestructure por tercera vez este audiovisual, pero no se preocupen, dentro de poco sale otro video, así que estén atentos. When you were before, couldn't look you in the